Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a este tutorial de modelado en 3D de la silla que tenéis en pantalla. Es la silla CH07 de Hans Wegner y como veis es una silla que, a pesar de tener unas formas un tanto complejas, es verdad que es relativamente sencilla de modelar en SketchUp. Vamos a verlo en profundidad, vamos a desarrollar el modelo de la silla entero. Es verdad que vamos a utilizar algunos plugins y bueno, pues esos plugins nos van a ayudar a conseguir algunas formas que son un poco más complejas. Para ello lo que vamos a utilizar es una imagen como la que tenéis en pantalla ahora mismo. Es una imagen en la que tenemos una referencia de las formas y el objetivo es un poco ese, no hay más complicación. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Antes de empezar con el modelado, quería comentar también un poco la segunda parte de lo que va a ser el tutorial, que vendrá un poco más adelante. La idea es la de, aplicando pues un tema de iluminación y materiales a través de VRay para SketchUp, pues tratar de conseguir un poco alguna escena un poquito más cercana a lo que es la realidad, siempre en base al modelo de SketchUp que vamos a generar en este tutorial y bueno, aplicando los materiales, como digo, dentro del propio VRay para SketchUp, ¿vale? Bueno, pues nada más, vamos a empezar. Tenemos por aquí abierto el SketchUp y lo que vamos a hacer en primer lugar es importar la imagen directamente dentro de SketchUp para hacer un escalado de la misma y poder empezar a trabajar con ella. Entonces lo único que tenemos que hacer es arrastrar la imagen desde el explorador de archivos. La imagen se nos coloca en el modelo o en SketchUp con unas dimensiones y lo que vamos a hacer es directamente vamos a seleccionar una línea. Esta es otra de las cosas que hay que comentar. Como veis, bueno, el modelado va a ser aproximado porque al utilizar una imagen como referencia, las medidas que vamos a utilizar pues nunca van a ser exactas, ¿no? De hecho, un poco el objetivo es trabajar con el programa, aprender a modelar algo, entre comillas, algo más complejo, sin basarnos en unas medidas perfectas. Entonces esa línea que tenemos ahí dibujada tiene que tener una dimensión de 92 centímetros. Para hacer una escala de todo el conjunto con la referencia de esa línea, lo que hacemos es seleccionar la herramienta medir, hacemos un clic en un punto, otro clic en otro y escribimos la dimensión que nos hace falta o que tiene esa línea. En este caso 92 centímetros. El programa nos pregunta si queremos cambiar el tamaño del modelo, le decimos que sí y como veis, bueno, pues ahí tenemos esa línea ahora exactamente con la dimensión que tiene que tener, 0,92 metros. Bien, entonces, bueno, pues vamos a dibujar un rectángulo ahora en base a esa propia línea, tirando por ahí y llegando hasta ese punto más o menos de altura, siempre basándonos en los ejes. Bien, una vez que tenemos ese elemento, bueno, pues ahí tenemos el rectángulo. Vamos a utilizar algunas herramientas de SketchUp en muchas ocasiones. En el caso de este ejercicio, pues vamos a utilizar el estilo de cara a rayos X. Vale, yo como veis tengo asignado un método abreviado, mayúsculas X, que me ayuda a activarlo y desactivarlo rápidamente. Bien, como veis, exactamente no tenemos ahí una exactitud perfecta, no pasa nada. Vamos a seleccionar todo ese elemento, nos vamos a acercar un poquito y vamos a mover para ajustarlo, teniendo presente, como siempre digo, que va a ser muy aproximado, sin ser exacto. Bien, entonces este elemento lo vamos a mover también en horizontal para adaptarlo un poco a la imagen y ese rectángulo vamos a hacer un componente que le vamos a llamar asiento y vamos a empezar a trabajar con él. Lo que vamos a hacer ahora es todo ese conjunto, vamos a ponerlo en vertical. Una vez que lo tenemos en vertical con 90 grados, pues vamos a copiar esa referencia. Voy a darle la vuelta a esta cara, que a mí siempre me gusta este tema, y voy a hacer una copia del elemento. La voy a poner por ahí y también voy a copiarlo aquí para tenerlo en cada una de las vistas que tengo disponibles. Luego ya veremos cómo trabajar con esos elementos. En este caso, veis que hay una pequeña separación, tampoco hay ningún problema, alguna pequeña desfase.
no pasa nada. Vamos a subir esto un poquito hacia arriba para adaptarlo ahí. Y ahora lo que vamos a hacer en este caso es rotar esta pieza para ponerla a 90 grados así, hacia afuera. Y en este caso, pues vamos a seleccionar este elemento también y vamos a rotarlo 90 grados. Vale, ahí lo tenemos, 90 grados así. Ahora lo desplazamos. Bien, como no estamos muy seguros si estamos correctamente en el eje, vamos a utilizar también mucho en este caso lo que son las vistas de SketchUp y la proyección paralela. Dentro del menú cámara, proyección paralela, vista en alzado, y como veis pues había un pequeño desfase. Vamos a ponerlo por ahí. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es realmente pues probar, ¿vale? Tenemos que adaptar un arco a esa superficie que tenemos ahí, a la superficie en la línea superior, porque luego vamos a hacer un extrusionado, y entonces vamos a ver si somos capaces de crear un arco que tenga, se aproxime bastante a esa forma. Bien, pues vamos a entrar con doble clic en este elemento, componente, y bueno, pues teniendo presente que la línea aproximadamente viene por ahí y continuaría más o menos por ahí, por ese punto, bueno, pues vamos a tenerlo como referencia. En este caso vamos a seleccionar un arco. Vamos a coger un arco que tenga un número de lados bastante alto, porque luego la extrusión va a ser mucho más agradecida desde el punto de vista de suavidad de la superficie. Entonces, como sabéis, por defecto el arco tiene 12 lados. Vamos a utilizar 48 y vamos a coger más o menos un punto por ahí. Como digo, esto hay que probarlo varias veces. Vamos a hacer ese primer arco desde ahí hasta ese punto de ahí, y ahora vamos a continuar hasta ahí abajo y vemos que se nos va un pelín. Podemos subirlo un poquito más, ¿vale? Podemos tomar como referencia esa línea, no pasa nada, para saber que esta no es la correcta. Vamos a borrar el arco y vamos a hacerlo un poquito más arriba. Vamos a hacerlo por ahí, a ver qué pasa. Y aunque no estaba mal el anterior, bueno, pues vamos a ver si este está un poquito mejor. Bueno, pues está un poquito más ajustado, incluso podríamos subirlo un poquito más. Aquí veis que hay una pequeña diferencia entre un lado y otro, pero bueno, está más o menos, me vale. Tampoco hay que ser súper exacto en este caso, por lo que decíamos antes. Este elemento me divide la superficie en dos partes y me la divide también en todos los demás elementos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora simplemente en base a esos componentes que tengo, lo que voy a hacer es dibujar sobre una cara lo que es la planta, la imagen en planta del asiento en el que estamos trabajando, para luego crear una intersección y obtener esa forma que es un tanto compleja. Bueno, pues vamos a hacer un rectángulo aquí. Estamos trabajando fuera del componente, así que no hay ningún problema. Nos acercamos hasta ese punto, ¿vale? Ahora nos ponemos en el eje rojo y creamos ese pequeño rectángulo sobre el que vamos a trabajar. Como veis, hay un pequeño desfase. Realmente toda esta geometría la podemos mover si queremos un poquito, porque aunque movamos el elemento, no pasa nada, porque solo estamos moviendo la geometría desde fuera y no se desplaza para nada las demás geometrías del componente. Se trata entonces de hacer una línea en el punto medio para trabajar efectivamente la mitad. No queremos trabajar de más, entonces con hacer la mitad en teoría es simétrico, pues nos serviría para conseguir la forma. Para hacer esta forma, lo que corresponde al asiento y a este cojín que tiene encima, esta especie de cojín, vamos a utilizar también la herramienta arco. La herramienta arco en este caso nos va a generar una forma no exacta. Vamos a tratar de hacerla lo más exacta posible, pero no va a ser exacta. Y otro de los temas que aparece al utilizar la herramienta arco es que vamos a hacer unos arcos con unas longitudes un tanto pequeñas. Entonces tenemos ahora mismo 48 lados, y al generar el primer arco, que por ejemplo podría ser desde aquí hasta aquí, el programa nos va a decir que estamos utilizando un número de arcos demasiado grande para el ángulo y el radio especificados. Entonces él mismo va a adaptar
esa forma. Realmente en este caso nos preocupa un poco menos, porque la forma que vamos a generar nosotros va a estar basada en el arco de 48 lados y esto nos va a dar una calidad mayor. Así que, bueno, tiramos para adelante. Seguimos haciendo el arco, como veis, siempre un poquito a ojo. Y vamos a ver si ahora podemos ajustarlo aquí un poquito más. Como veis, bueno, pues no vamos a tener una forma exacta. A mí me interesa sobre todo no pegar, que no toque el arco a este elemento, porque a la hora de generar la extrusión posterior puede ser que nos genere o nos dé algún problema. Vale, aún así, si da problemas siempre vamos a poder solucionarlos. Voy a ver si puedo acercarlo un poquito más. Bueno, pues más o menos por ahí. Ahora sigo haciendo más arcos. Aquí veis que se me va mucho. Se me va mucho. Vamos a hacer otro elemento. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos llevar un poquito más arriba. Vale. Y ahora vamos a ver si haciendo este de aquí. Vale. Y ese de ahí. Bueno, aquí veis que se me va mucho, pues no pasa nada. Vamos a hacer un arco un poquito más grande en este caso. Y ahora vamos a hacer este un poquito por aquí. Se nos sigue a ir, se nos vuelve a ir, no pasa nada. Vamos a volver para atrás, vamos a hacer este último. Por ahí. Por ahí. Y por ahí. Este se nos va un poquito. Vamos a hacerlo así y vamos a hacerlo así, se nos va mucho. Vale, vamos a volver para atrás, vamos a hacer de nuevo este elemento un poquito más grande de lo que teníamos. Vale, a ver ahora parece que vamos un poquito más sobre la línea y ahora tiramos por ahí. Vale, perfecto. Cuesta un poquito siempre, la primera vez siempre cuesta, la segunda cuesta un poquito menos y así sucesivamente. Vamos a hacer una copia de ese elemento y vamos a hacer la simetría. En este caso, utilizando el factor de escala -1, bueno, pues tendríamos un poco ese elemento definido. Vale, ahí tendríamos esas dos partes, como veis no se aproxima por completo, pero bueno, está más o menos sobre el punto. Bien, vamos a hacer ahora el cojín, la forma del cojín, que nos va a valer también hacerla con arcos y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Un arco, vamos a seguir por ahí. Por ahí. Y vamos a ver si en este caso por ahí nos vale. Muy bien, vamos a hacer la simetría y ahora vamos a comprobar un poco cómo es en este caso el objeto, porque aquí hay que tener presente que puede ser que, veis, por ejemplo, en este caso, este punto que está aquí, ese puntito que está ahí, está por encima de los puntos del arco, ¿no? Hay una pequeña distancia y entonces pues esto siempre nos va a generar algún problema. Así que vamos a coger el punto más bajo, vamos a seleccionar ese elemento de ahí y vamos a eliminar esos elementos para que, o evitar que luego en extrusiones pues quede un pico y quede más o menos fea esa forma. Por la parte de superior pues son todos los puntos superiores correctos, no hay ningún problema. Bien, tenemos estos elementos, tenemos ese y tenemos ese, eso nos vale perfectamente. Tenemos nuestra forma y ahora pues tenemos también la forma del cojín. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar este elemento, deseleccionar la cara y suprimir para tener por un lado esa solución. Tenemos aquí una línea que no sé por qué está ahí. Muy bien, ahí estamos. Tenemos por un lado la forma del asiento y por otro la forma del cojín. Este elemento en el que hemos trabajado lo podemos suprimir. Muy bien, y ahora lo que vamos a generar es la intersección. Vale, entonces vamos a intersecar la forma del componente original, vamos a levantarlo hasta ahí para que abarque a ver si lo hago, ahí está, para que abarque toda la superficie
del asiento. Y ahora simplemente desde fuera, que es donde tenemos el asiento, lo que vamos a hacer es empujar esa superficie, por ejemplo, hasta el punto medio, para conseguir la intersección de esta cara con el asiento que acabamos de dibujar en planta. Entonces, pues nada, simplemente hacemos una intersección con el modelo. Tenemos esa cara, todos esos elementos que tenemos ahí ahora podemos borrarlos y tenemos nuestra forma. Como veis, podríamos haber ajustado un poquito más, pero tampoco hay problema porque luego vamos a hacer una extrusión y nos va a generar pues un espesor y eso va a hacer que se aproxime más todavía a la forma, digamos, original. Entonces, pues bueno, tenemos esa forma que es la que nos vale. La podemos sacar hacia afuera y bueno, pues este elemento hacemos un edición cortar, edición pegar en su sitio y tenemos ahí esta forma más o menos compleja que ya veis que es la solución o la intersección entre ese elemento con un arco extrusionado. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí podemos utilizar varias soluciones para conseguir la forma deseada. En este caso nosotros vamos a tratar de, o estamos generando esta forma que veis ahí. Como veis tiene un espesor de, bueno, vamos a ponerle pues 1,5 centímetros, a lo mejor tiene un poquito menos, pero bueno, con ese 1,5 centímetros a lo mejor nos vale. Entonces tenemos que hacer pues una extrusión de ese elemento. Podemos utilizar, como digo, varias soluciones. La primera, podemos utilizar el plugin Joint Push Pull. Es un plugin que, como sabéis, nos permite ejecutar o nos permite extruir superficies digamos distintas a la que se utiliza con la herramienta empujar-tirar. Podríamos probar, por ejemplo, con esa extrusión. En este caso, como veis en el cuadro de control de valores, es una extrusión en esa dirección negativa. Entonces escribo menos 0,015, que son 15 milímetros, 1,5 centímetros. Y nos valdría esa solución. Como veis, esta es lo que quería comentar. Puede ser que en algún caso os dé algún problema. Si queréis hacerlo así y queréis utilizar este plugin, pues no hay ningún problema. La forma que se obtiene es muy buena para lo que es este trabajo. Pero si os da algún problema o tenéis alguna dificultad para utilizarlo, lo que podéis hacer es lo siguiente, que es más sencillo y el resultado va a ser muy parecido. En este caso lo que voy a hacer es seleccionar la forma de nuevo, veis que la acabo de copiar, voy a hacer la forma de nuevo, la voy a copiar en la dirección del eje verde en este caso y voy a hacer la extrusión a los 15 milímetros o al 1,5 centímetros. Como veis, en este caso la copia pues es una extrusión que no me genera ningún espesor saliendo hacia afuera. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar la herramienta escala de SketchUp, la básica, y con un escalado, digamos, normal, desde este punto, voy a escalar en ambos ejes, por ejemplo, 1,04 en el eje azul o 1,03 en el eje azul y 1,04 en el eje rojo y 1,02 en el eje azul, ¿vale? Y eso nos va a dar pues una forma, si no exacta, sí que es verdad que nos va a dar una forma parecida. Veis que la extrusión del Joint Push Pull genera aquí no una superficie, digamos, horizontal. En el caso, pues va a ser una superficie parecida. Podríamos seguir trabajando con este elemento, herramienta escala de nuevo, y ahora, pulsando la tecla Control también desde el centro, hacer un escalado, por ejemplo, ahí, y entonces conseguiríamos una superficie muy parecida a la de la extrusión con el Joint Push Pull y sin utilizar ningún tipo de plugin. Bien, en este caso, bueno, pues lógicamente no tenemos esa superficie que hay entre los dos elementos va a ser una superficie compleja de generar, por eso podemos utilizar un plugin muy importante dentro de SketchUp que es el Curvy Loft. ¿Vale? Ese Curvy Loft es muy sencillo de utilizar. En este caso vamos a utilizar la opción de Loft by Spline. Entonces seleccionamos la cara y manteniendo la tecla Shift pulsada hacemos un clic en un punto, clic en otro y tenemos seleccionados solo lo que son las aristas, los arcos. Entonces pulsamos Loft by Spline y
el programa el plugin nos presenta la solución. Si nos vale, pulsamos intro, nos va a valer. Siempre genera un grupo este plugin a la hora de generar la forma definitiva y lo podemos explotar para fusionar todos los elementos. Esta forma, que es un poquito más compleja, pues bueno, ya veis que está perfectamente generada. Yo creo que nos ayuda después a la hora del renderizado y del suavizado de las aristas, etcétera. Entonces, pues bueno, es bastante interesante tenerlo presente, especialmente el Curviloft como parte de los plugins, digamos, básicos de SketchUp, ¿no? Vamos a invertir la cara. Y bueno, pues tenemos ahí ese elemento. Quizás se nos fue un pelín aquí en el borde, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Podemos seguir sin ningún problema y podemos continuar con este ejercicio. Bien, entonces, bueno, seleccionamos toda esa forma, hacemos un grupo y ahora tenemos el elemento del cojín. Vamos a copiarlo. Y lo que vamos a hacer ahora pues es algo parecido a lo que hicimos con el asiento, pero con el tema del cojín. Como veis, el espesor del cojín pues es algo más amplio. Estamos hablando, pues no sé, de 3 centímetros o 2 o 3 y pico. Vamos a ponerle 2 centímetros y medio, más o menos. Da un poco igual. Entonces, pues bueno, sencillamente lo que tenemos que hacer es hacer una proyección exactamente igual que la que hicimos antes. Y bueno, pues simplemente para no meternos dentro de lo que es el grupo y no machacarlo, lo que vamos a hacer es entrar, seleccionar la cara, hacer un edición copiar, salimos del grupo y hacemos edición pegar en su sitio, ¿vale? Para tener la cara fuera. Ahora podemos extrusionar esta cara y seleccionando el elemento, de nuevo, botón derecho, intersecar caras con el modelo y tenemos la forma del cojín. Podemos borrar todo ese elemento, vamos a borrarlo ahí y vamos a borrarlo ahí. Realmente ese también no nos vale para nada. Y tenemos la forma del cojín. Bien, tenemos todo ese elemento, tenemos esta forma de aquí y ahora podemos hacer lo mismo. Podemos utilizar el Join Push Pull. Vamos a seleccionar Join Push Pull y hacer una extrusión. Como veis, al hacer una extrusión con el Join Push Pull se generan unas formas, hay un dentado que puede ser un poco problemático. Realmente puede quedar perfecto también, pero bueno, digamos que vamos a centrarnos en hacer una operación semejante a la que hicimos antes. Vamos a darle, por ejemplo, en la dirección del eje verde, pues los 2,5 centímetros. Vale. Y bueno, con esa forma vamos a generarla de nuevo, en este caso con el Curviloft, de la misma forma nos genera esa forma y ese elemento que tenemos ahí lo vamos a explotar. Vamos a seleccionar este elemento ahora y ahora con la esquina de la escala, herramienta escala, vamos a hacer un suavizado por ahí. Vale, entonces, bueno, pues haciendo doble clic en esa superficie y clic en esa, botón derecho, suavizar, y haciendo un suavizado de coplanarias con un ángulo un poquito mayor, bueno, pues como veis se consigue esa superficie que, si bien no será súper exacta a la que tenemos, pues nos vale, yo creo que perfectamente para lo que es el objetivo del ejercicio. Bien, una vez que tenemos ya esta pieza generada, bueno, pues tenemos por un lado un grupo, tenemos por aquí una geometría que podemos borrar. Vamos a ver si no nos da esto problemas ahora. Vamos a copiarlo, ¿vale? Vamos a eliminar todo eso y vamos a copiar, mejor que copiar esto, vamos a hacer una cosa, porque vamos a copiarlo a una distancia en concreto, a 50 centímetros, por ejemplo, y vamos a seleccionar todo eso, deseleccionamos el grupo del asiento, suprimimos todo y ahora con este grupo que acabamos de generar vamos a desplazarlo en el eje verde los 50 centímetros para ponerlo en su sitio. Vale, eso está perfectamente situado en su sitio, como veis, y bien, tenemos ya todo eso. Por un lado el cojín y por otro el asiento, nos vamos a ir a crear un grupo y ese grupo lo que vamos a hacer es meterlo dentro del componente. Para meterlo dentro de este componente podemos borrar toda esta geometría que teníamos ahí. Vamos a suprimirla. Tenemos esa cara.
Vamos a hacerlo hasta ahí, perfecto. Tenemos la cara como teníamos antes. Vamos a seleccionar este componente, este grupo, perdón, control X, doble clic, edición, pegar en su sitio y lo vamos a desplazar en el eje verde. Y ahora lo que vamos a hacer es situarlo. Para situarlo, lo mejor va a ser siempre utilizar los rayos X. Como veis, tenemos ahí el elemento, tenemos este componente, doble clic y vamos a mover el elemento hacia arriba. Para moverlo hacia arriba, vamos a poner el eje y la vista de alzado y bueno, como veis, pues ahí tenemos un poco esa extrusión. Quizá nos ha quedado un pelín grueso, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Vamos a dejarlo así y vamos a seguir ahora trabajando con ese elemento. Bien, ahora tenemos la posibilidad de desplazarlo y situarlo aproximadamente en el mismo punto en el que está la silla original. Vamos a hacerlo en esta dirección, ¿vale? Si tenemos que realizar un giro lo realizamos, tampoco hay ningún problema. Vamos a ponerlo por ahí, vamos a subirlo un pelín para que se adapte a esta imagen y ahora vamos a rotar la pieza. Entonces desde este punto de vista vamos a rotar la pieza. Bien, como veis no coincide exactamente la posición, vamos a girarlo 180 grados. Entonces con la herramienta mover sobre el grupo, ahí lo tenemos. Vamos a ver si así se adapta un poquito mejor. Y ahora, pues bueno, ahí veis cómo está un poquito más adaptado, ¿no? Más o menos está en su sitio. Podemos desplazarlo en horizontal un poquito, siempre en base a los ejes, ojo. Muy bien, pues por ahí. Como veis no se adapta perfectamente a la superficie, pero bueno, está más o menos correcto. Bueno, podemos levantarlo un poquito más, por ahí, vale, perfecto. Muy bien, bueno, pues ya que tenemos este elemento ahora dibujado, lo que vamos a hacer es sencillamente trabajar con el respaldo, vale. Para trabajar con el respaldo, bueno, pues vamos a hacer una operación muy parecida. En este caso podemos desplazar toda esta pieza hacia un lado para que no nos moleste y lo que vamos a hacer es un rectángulo que abarque un poco lo que es el respaldo en sí. La pieza del respaldo es un poquito más compleja porque no tenemos toda la información del dibujo en una vista que nos sirva para trabajar con ella. Entonces, pues bueno, vamos a hacer un rectángulo. Luego lo podemos adaptar sin ningún problema. Eso es, bien. Y ahora vamos a ver si tenemos... Vamos a adaptarlo. Ese elemento lo vamos a adaptar por ahí. Más o menos. Y este elemento lo vamos a adaptar por ahí. Más o menos. Vamos a ver qué distancia tenemos. Desde el punto medio hasta ahí tenemos... Vamos a coger una línea vertical. Desde ahí hasta ahí tenemos 28,1 y desde ahí hasta ahí tenemos 28,1. Bueno, pues qué exactitud, ¿no? Bien, ahora vamos a subir un poquito la línea de abajo para adaptarlo a lo que es la forma del elemento y la de arriba también la vamos a bajar hasta la parte superior. Bien, con este elemento que tenemos aquí podemos hacer un componente. Vamos a borrar las líneas guía. Podemos hacer un componente, doble clic, crear un componente, le vamos a llamar respaldo. Y ese respaldo ese elemento nos va a servir para, digamos, trabajar con esa forma.
Lo que vamos a hacer ahora es, igual que antes, el mismo proceso. Vamos a copiar el respaldo a su sitio aproximadamente. Vamos a rotar la pieza. Ahí, la vamos a poner en esos 90 grados. Y ahora que estamos puestos ahí en alzado, pues vamos a seleccionar el elemento, lo vamos a poner ahí. El respaldo va un pelín más arriba, digamos hasta ahí. Y ahora vamos a rotar la pieza así, pues vamos a rotar la pieza aproximadamente. Bueno, ahí veis que la inclinación es aproximadamente 30 grados. Nos vale 30 grados. Muy bien. Vamos a vamos a extrusionar esa pieza. Hacemos doble clic en el componente, lo llevamos hasta ese punto. No hay ningún problema porque podemos pulsar en el alzado y vamos a llevarlo hasta la parte superior. Vamos a llevarlo ahora por arriba, esto nos va a dar un poco igual. La idea de este trabajo que estamos realizando es la de dibujar luego el respaldo de la misma forma. Vamos a levantar esto 1 metro para allí. La idea es con este elemento desplazar la misma forma. Vale, bueno, aquí tenemos un pequeño problema porque no hemos girado este elemento. Vamos a ver. Muy bien. Pues tenemos aquí un problema. Bueno, no pasa nada. Vamos a solucionarlo rápidamente. Vamos a copiar este componente. Muy bien. Y vamos a rotarlo ahora en el eje azul. 180 grados. 90. Ahí estamos. Bueno. Hasta ahí. Vale. Y este de aquí lo vamos a rotar 90 grados. Muy bien. Ahora sobre el propio elemento que yo tengo ahí, lo puedo utilizar de referencia. Vale. Vamos a dibujar en esa superficie. Vamos a dibujar lo que es la forma del respaldo. Vale. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Como siempre, vamos a utilizar ese elemento hasta ahí. Para dibujar solo la mitad, vamos a coger el arco. En este caso, igual que antes, no nos va a hacer falta exactamente trabajar con un gran número de arcos. Nos hará falta cuando vayamos a utilizar la forma. Vamos a hacer doble clic ahí. Vamos a seleccionar ese elemento ahí. Vamos a utilizar ahora, por ejemplo, una línea recta aquí, aunque bueno, podríamos evitarlo. Vale, y ahí podemos llegar hasta ese punto. Vale, y ahora otro arco que va a venir seguramente hasta ahí. Muy bien. Y ahora este elemento, vamos a ver si conseguimos hacer un arco. Vamos a repetir este arco para no hacerlo tan abajo. Vale. Y ahora pues vamos a ponerlo por ahí. Bien, tenemos esa forma. Vamos a unir por ahí. Bien. Y vamos a hacer, como siempre, la copia, simetría, punto, factor de escala negativo, -1. Y tenemos el elemento simétrico. Bien, con eso tenemos esa forma, digamos, perfectamente definida. Y ahora, pues bueno, vamos a hacer una extrusión del elemento. Entonces, bueno, pues de esa forma lo que vamos a hacer es proyectar. Aquí podemos corregirlo quizá un poquito, ¿vale? Para
reducir un poco el ángulo ese. Bien, vamos a hacer la copia de nuevo. Vamos a eliminar ese elemento y esta forma vamos a hacerla de nuevo para que no nos quede ahí un pico. Entonces con -1 pues vamos a ese punto de ahí y ahora borramos y tenemos la forma exactamente igual. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a extrusionar esa forma. Bien, tenemos esa extrusión. Lo que pasa que nosotros tenemos que generar lo que es la propia forma del elemento, ¿vale? Esa forma, digamos, en arco. Entonces lo que vamos a hacer es, en esta cara superior, vamos a generar un arco, en este caso de 48 lados, ahora sí, desde ese punto hasta ese punto, y la extensión, que sí que la habíamos tomado más o menos bien, tenemos ese elemento ahí, ¿vale? Este arco, lógicamente, lo tengo que meter dentro del componente, edición, pegar en su sitio, tenemos esa forma, extrusionamos hasta allá abajo y doble clic, tenemos borrando esta arista y esta arista, tenemos esa forma, ¿vale? Nosotros queremos la extrusión o la intersección de este elemento con el que está fuera, intersacar caras con el modelo, y tenemos ahí esa geometría. Vale, vamos a seleccionar todo ese elemento, lo tenemos ahí ya perfectamente situado. Lo que vamos a hacer es, vamos a sacarlo, en este caso, vamos a sacarlo hacia afuera para trabajar un poquito más cómodos con él. Vamos a ponerlo a 1 metro, aunque luego tendremos que desplazarlo un poquito más. Bien, entonces, pues bueno, tenemos esa forma que nos sobra, eso que nos sobra, eso por ahí, eso por ahí, eso por ahí que nos sobra también. Y esta línea, si la borramos, evidentemente tenemos un problema. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar este elemento, seleccionar ese, y con esa línea, botón derecho, suavizar, y obtenemos una superficie, digamos, única. Esta es una superficie suavizada, bastante interesante, que nos va a valer para un renderizado posterior, etcétera. Bien, lo que vamos a hacer ahora es un poco el mismo esquema que teníamos antes. Voy a desplazar este elemento, el metro que lo desplacé antes, y voy a moverlo en horizontal hasta el punto correcto. Esto es un poquito más arriba, por ahí, vale, ahí se nos va un poquito, no pasa nada. Vamos a coger la herramienta escala y vamos a escalarlo un poquito así, vale, y ahora vamos a hacer la copia de ese elemento, vale. Esto que está aquí lo vamos a desplazar un poquito más para arriba, otro metro, para que no nos moleste. Vamos a hacer la copia de ese elemento. Podríamos utilizar un poco la misma solución que antes. Ahí, un poquito más pequeño. Perfecto. Podríamos hacerlo sin ningún problema. Pero lo que vamos a hacer es... vamos a probar con el Join Push Pull a ver cómo queda. Entonces, pues bueno, Join Push Pull, vamos a ver, bueno, ahí parece que se genera la misma geometría. Vamos a hacer la copia del elemento igual. Vamos a utilizar en la dirección del eje verde, en este caso vamos a utilizar pues una extrusión de 15 milímetros, quizá es mucho. Vamos a poner 0,12. Vale, un poquito más fino. Realmente la imagen original pues nos muestra, debería ser el mismo espesor, parece más o menos el mismo espesor, pero bueno, ahí queda un poquito grueso. Vale, tenemos ahí ese elemento. Este elemento de aquí lo podemos hacer un poquito más pequeño para jugar un poco con esos márgenes. Vamos a utilizar la herramienta escala y ahí está un poquito más ajustado. Y ahora, de la misma forma que antes, pues doble clic, deseleccionamos las caras y hacemos Curve Loft. Nos genera la superficie, como siempre, un grupo, botón derecho, explotar.
y tenemos esa superficie ahí perfectamente generada. Bien, la tenemos por un lado, la tenemos por otro, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el cojín de lo que es el respaldo, y como veis pues hay una pequeña equidistancia por cada uno de los bordes, bueno, más o menos de 1 centímetro aproximadamente. Entonces pues nada, simplemente vamos a seleccionar esa cara, hacemos edición, copiar, salimos del grupo, edición del componente, en este caso, pegar en su sitio, y vamos a hacer un escalado de nuevo. En este caso vamos a hacerlo desde la esquina, pulsando la tecla control, y como veis se produce un escalado. Vamos a hacer un escalado, a ver si nos deja hacerlo pequeñito, aproximadamente por ahí. Vamos a hacer ahora la misma operación que antes. En este caso es una extrusión más pequeñita, no es tan gruesa como la del cojín del asiento. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una copia del elemento. Vamos a hacerlo a 1 centímetro. De nuevo, doble clic y deseleccionamos las caras y hacemos Curvy Loft para hacer la forma. El grupo, explotamos el grupo, seleccionamos la cara y ahora sí, escala desde el punto medio. Vamos a hacer, pulsando la tecla control, igual que antes, un escalado 0,97 en el eje verde, 0,97 en el eje azul. Vale, y entonces tenemos pues más o menos ese escalado. Por ahí abajo nos queda un pelín menos curvo. Vale, pues nada, doble clic nos vale perfectamente. Doble clic y suavizar, alisar aristas. Vamos a darle un poquito de ángulo mayor. Y bueno, como veis, pues ya tenemos ahí la forma. Vamos a bajar este elemento los 2 metros que teníamos. Lo teníamos situado arriba. Y bueno, pues como veis, ya tenemos ese elemento ahí. Podemos borrar esa superficie. Y como veis, pues bueno, vamos a hacer un grupo que nos falta, es verdad, crear un grupo, y con ese elemento y este botón derecho, crear otro grupo, y tenemos todo ahí perfectamente definido. Vale, más o menos con su curva, digamos que bien desarrollado. Pues si os digo la verdad, no estoy demasiado contento con esta forma, porque ha quedado un poquito grueso, ¿no? Lo que es el asiento. Entonces lo que voy a hacer va a ser eliminarlo directamente, no todo el asiento, sino solo la parte, digamos, inferior. Y lo que voy a hacer va a ser pues hacerlo de nuevo, muy rápido, con la herramienta mover, por ejemplo, desde ahí vamos a copiar a una distancia 0,12 más o menos. Vale, y entonces ahora con el escalado, directamente el escalado desde este punto, pulsando la tecla control a 1,02, ya nos va a dar un poquito de espesor, que fue lo que pasó antes. Y con el escalado desde este punto, desde ese punto a 1,01, pulsando la tecla control, pues tenemos un poco la forma ya un poquito más esbelta, ¿no? Sin ser tan gruesa. Entonces pues nada, ya lo tenemos solucionado así de rápido. Ahora seleccionamos Curvy Loft de nuevo y pulsamos intro. Como siempre, el Curvy Loft hace un grupo y lo explotamos y ya tenemos ahí nuestro elemento. Bien, entonces aquí vamos a darle la vuelta a esto para que no se nos quede ahí por ese lado. Perdón, invertir caras, ¿vale?
Y vamos a desplazar todo este conjunto, lo vamos a desplazar en el eje rojo 2 metros. Vale, esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí lo podemos borrar. Esto que tenemos aquí lo podemos borrar. Lo de abajo ahí no molesta demasiado, así que podemos continuar con eso ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues directamente vamos a empezar con el tema de las patas. Para las patas, bueno, podríamos hacerlas de muchas formas. Bueno, lo que hemos hecho también podríamos haberlo hecho de muchas formas. Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar, vamos a meter una línea directamente desde el punto aproximadamente central, más o menos por ahí, en vertical. Vamos a dibujarla hasta ahí. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser ese elemento lo vamos a copiar desde el punto de intersección, que es el punto medio que utilizamos en el eje rojo, lo vamos a llevar hasta ahí. Vale, entonces ese elemento lo vamos a girar 90 grados y esta línea que acabo de dibujar la voy a copiar. Voy a hacer un edición copiar y la voy a meter en el componente. Edición, pegar en su sitio. Y entonces la tengo ya en el otro componente. Y ahora lo que vamos a hacer es la forma de la pata directamente. Entonces, en este mismo componente, que ya es más sencillo, pues podemos desplazar esa línea un poquito ahí en el eje azul. Hasta ahí aproximadamente. Vamos a seleccionar ese elemento. Y vamos a hacer pues eso. Y ahora vamos a ponernos en alzado para tirar esa línea hasta ahí. Y es hasta ahí. Esto nos borra, ya nos creó la cara. Entonces este punto podemos desplazarlo ahora en el eje azul, bloqueando la dirección para hacerlo ahí. Y entonces tenemos ese elemento ya dibujado. Ahora vamos a hacer una extrusión de ese elemento para hacerlo, por ejemplo, a 60 centímetros y por este lado también a 60 centímetros para que abarque toda la superficie del asiento. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, tenemos ahí la pieza. Lo que vamos a hacer, en vez de dibujarla directamente sobre esa superficie, nosotros lo que vamos a hacer es dibujarla sobre la propia imagen. Y luego ya la giraremos y la pegaremos a esa superficie que ya tengo dibujada. Entonces, para evitar molestias, voy a subir este elemento hacia arriba, en el eje azul, 1 metro. Y aprovechando esa línea que ya dejamos fuera a propósito, pues voy a dibujar un plano por ahí. Da un poco igual las dimensiones del plano. Lo que queremos es, bueno, realmente solo queremos la mitad. Vale, entonces que abarque toda la superficie de las patas. Activamos los rayos X y ahora directamente con la herramienta arco vamos a generar pues esa superficie. Vamos a tirar por ahí. Aquí, como siempre con los arcos, pues ir probando. Hay que probar y vamos a ver si salen o no salen. Aquí no nos da, entonces vamos a hacer otro arquito por ahí. De hecho, podríamos haber hecho el primero un poco más largo y así ya no tendríamos tantos problemas. Vamos a hacerlo por ahí. Este va más o menos bien, ahí lo veis. Y ahora pues ese hasta ahí. Epa, que no está bien. Ahora ese hasta ahí. Se nos va un pelín, ¿eh? Bueno, no está mal. Ahora vamos a bajar en esa dirección hasta ese punto de ahí. Y ahora podemos seleccionar esos elementos, esos 3 elementos, los 2 arcos y la arista, y vamos a hacer una equidistancia. Vamos a dar una equidistancia pues a 1,5 centímetros. Vale. Estos arcos de aquí pues tampoco son muy sencillos, entonces vamos a cogerlo ahí bastante abajo. Vamos a hacer uno, vamos a hacer otro y ahora vamos a ver si nos deja aquí hacer uno por ahí, más o menos. Entonces vamos a seleccionar ese
y ese, y vamos a hacer la equidistancia a 1,5 centímetros, y bueno, más o menos tenemos ahí esa forma, ¿no? Esta parte de aquí es el asiento que sigue hacia atrás. Vamos a completar las superficies para que vaya hasta ahí y para que vaya hasta ahí, ¿vale? Y pues nada, sencillamente vamos a eliminar ahora esa geometría, ¿vale? Eso por ahí, eso por ahí. Y poco más. Ya tenemos esos elementos ahí, digamos, hechos. Vamos a hacer una copia, una simetría. Vamos a hacer la simetría, a ver si no se nos pega. Sí, efectivamente, aquí no nos vale. Entonces vamos a desplazarlo un poquito más. Por ahí. Escala, factor de escala -1. Y nada, simplemente, pues bueno, ahí tenemos esa pieza que no la copié bien. Vamos a llevarla hasta su sitio exacto. Vale, ahí está. Entonces, ya tenemos la geometría. Podemos borrar ahora ese elemento, ese y ese. Y podemos borrar eso y eso. Y eso de ahí. Vale, entonces ya tenemos esa superficie. Este elemento lo podemos borrar. Vale, tenemos estas patas frontales hechas. Y ahora lo que vamos a hacer es deseleccionar este elemento. Vamos a bajarlo el metro que lo teníamos antes. Y lo que vamos a hacer es, seleccionándolo todo, lo vamos a desplazar desde ese punto de ahí, bloqueando la dirección, hasta ese de ahí. Eso está fuera del grupo, como veis está en vertical. Esto lo podemos llevar un poquito para un lado, para que se vea un poquito mejor. Y lo que vamos a hacer ahora directamente es, seleccionando toda esa geometría, la vamos a girar en la dirección del eje rojo, desde, por ejemplo, ese punto de ahí, que es un punto de la recta, hasta ese punto de ahí. Y entonces conseguimos, digamos, orientarlo en su sitio. Como veis, hay una pequeña diferencia de altura con lo que es el asiento, por la inclinación, etcétera, de la imagen, pero bueno, tampoco nos preocupa en exceso. Hacemos un control X y nos metemos dentro de la superficie con doble clic para hacer una edición y pegar en su sitio. Y con eso tenemos esa geometría ya definida. Vale. Entonces, bueno, solo tenemos que hacer ahora una extrusión directamente. Extrusionamos por ahí. Y ahora extrusionamos por ahí. Y ahora con esa cara, botón derecho, intersecar la cara con el modelo. Y podemos eliminar la geometría que nos sobra. Vamos a empezar a eliminar y si nos cargamos alguna línea que no debemos, pues lo corregimos. Vale, eso por ahí. Eso por ahí. Vale, ahí parece que tenemos toda la... Aquí, como veis, la propia inclinación hace que no llegue la geometría. No pasa nada. Con una línea guía, pues hacemos la prolongación exacta. Ahora, en ese caso, pues lo mismo por ese lado y todo por ahí. Esto ya es trabajo mecánico. Bien, y ahora vamos a borrar todo ese elemento. Entonces, para borrar ese elemento es más fácil de lo que parece. Vamos a borrar todo eso. Aquí nos queda la intersección de ese elemento. Vale, esto con triple clic podemos borrarlo todo. Y ahora pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar aquí, que yo creo que no hay problema por borrar eso. Y ahora vamos a seleccionar todo este elemento y vamos a borrarlo. Y ya tenemos ahí las patas, ¿no? Tenemos por ahí, tenemos por ahí. Vale, aquí tenemos un elemento,
esto lo podemos invertir. Invertir, vale. Y ahí está. Esto yo creo que lo vamos a suavizar. Para no tener... esta no la vamos a suavizar porque nos puede ayudar después. Esta línea del punto medio nos puede ayudar después a alguna operación. Siempre las líneas ahí en el punto medio son buenas ayudas. Entonces, bueno, pues eso por ahí, eso por ahí. Vamos a suavizar toda esa superficie. Más que suavizar, ocultar esas aristas. Que no es que queden mal y son parte además de la geometría, lo cual a veces pues eso está bonito. Pero es verdad que, bueno, pues si lo vemos todo es como más suave, ¿no? Aunque realmente no lo sea. Para SketchUp, bueno, pues es así. Ahora vamos a corregir. Aquí vamos a tener que ajustar seguramente en algún caso. Sí, bueno, y esto va a tener una inclinación que después con un plano horizontal podremos corregir. Esta línea pues no es fea. Vale, vamos a dejarla por ahí, aunque no tenga mucha incidencia en lo que es un renderizado, porque simplemente es una arista. Pero bueno, no está mal esa línea ahí dibujada, para que se vean como las dos piezas de las que está hecha la pata. Entonces, bueno, pues vamos a eliminar esa y esa. Como digo, esto después tendremos que corregirlo porque hay inclinaciones y cosas que no son del todo correctas. Vale, entonces, bien, yo tengo este elemento ahí, si no me equivoco. Esto debería estar a 1 metro. Y como veis, pues hay cierto problema. Hay cierta separación. Bueno, no pasa absolutamente nada. Vamos a bajarlo. Y para bajarlo, lo mejor va a ser, pues, utilizar. Aquí tenemos dos líneas. Vamos a ver, aquí tenemos una. Vamos a seleccionar el punto medio de esa. Y a ver si podemos visualizar correctamente esa de ahí. Ahí que no nos hace la línea. Bueno, si no nos la hace no pasa nada. Vale. Vale, esa sí que nos puede valer. Entonces eso nos da un punto de intersección y este elemento ahora pues lo podemos bajar por ahí hasta ese punto de ahí, más o menos. No es perfectísimo porque aquí, como veis, se nos mueve un poquito, se nos queda un pelín. Hasta ahí. Pero bueno, más o menos digamos que nos vale. Pues ya corregiremos un poquito más, tampoco hay mayor problema. Bien, entonces vamos a eliminar las guías, vamos a desplazar la imagen a su punto original donde estaba, a los 3 metros. Y tenemos ahí pues ese elemento. Como veis aquí nos queda un poquito más abajo. No pasa nada. Vamos a seleccionar ese elemento. Vamos a seleccionar desde el punto central este. Y vamos a levantar un pelín ese elemento de ahí, que no lo había seleccionado previamente. Rayos X para saber cuál es el eje de giro. Y vamos a levantar, por ejemplo, por ahí. Eso nos va a permitir que esté un poquito más ajustado. Si hacemos rayos X aquí, veis que hay una pequeña intersección. Bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Podemos dibujar incluso aquí ya una línea de referencia que nos sirva para empezar la siguiente pata, por así decirlo. Vale. Vale, aquí dibujamos esa línea. La dibujamos por dentro. Vamos a hacer control X para no dibujar dentro de la geometría. Y vamos a hacer edición, pegar en su sitio. Y vamos a dibujar esa línea por fuera. Esa línea, digamos que es la que nos va a valer para dibujar la siguiente parte de lo que es la pata trasera.
Vale, entonces este elemento de aquí lo vamos a levantar hacia arriba. Vamos a levantarlo 1 metro en el eje verde. Y ahora, bueno, pues simplemente aquí veis como las patas están un pelín más abajo, pero bueno, tampoco pasa nada, vamos a ir ajustando. Entonces directamente vamos a seleccionar este. También podríamos haber subido las patas, y no bajar el asiento. Aquí, como veis, hay una inclinación que no se corresponde, pero bueno, después la corregimos también. Y entonces después, pues bueno, lo podemos corregir todo. Vamos a dibujar ahora sobre la propia, digamos, imagen. Vamos a seleccionar ese elemento. Vamos ahora a dibujar el arco. Por ejemplo, hasta ahí nos vale. Vale. Bien, eso más o menos nos vale. Quizás un pelín más bajo. Entonces vamos a hacerlo hasta ahí. Aquí vamos a dibujar hasta ahí. Esto lo podemos corregir un poquito. Por ejemplo, así. Y ahora vamos a dibujar esa línea siguiendo la propia geometría de lo que es el respaldo en la intersección con la imagen. Dibujamos esa arista. El arco lo podemos hacer, por ejemplo, hasta ahí. Y ahora desde ese punto podemos bajar ya en esa dirección y vamos a bajar hasta ahí. Vale. Aquí, bien, bueno, más o menos nos vale. Vamos a hacer una equidistancia de esto. Ahora, de todos esos elementos. Así. A ver si nos deja hacer la equidistancia. Pues esos más o menos 13. No tiene el mismo espesor. Y ahora vamos a seleccionar el arco, más o menos desde ese punto hasta ese punto, un poquito más abajo, desde ese punto un poquito más arriba, desde ese punto hasta ese punto. Vale, se nos genera esa cara. Y ahora de nuevo, equidistancia de ese arco, de ese elemento y de ese otro, y a pues más o menos esos. Bien, tenemos una que es un poquito más gruesa que otra, tampoco está bonito eso. Entonces vamos a seleccionar, creo que eran 13, pues por ahí. Vale, esto nos queda un pelín más pequeño, no hay ningún problema. Podemos incluso, si queremos, desde ese punto de ahí unir con ese de ahí, aunque esa pieza sea un poquito más gruesa, y desde ahí ir corrigiendo hasta ese punto de ahí. Entonces, bueno, pues tenemos ese elemento y ahora vamos a tomar un punto. Esto va a ser más complicado, pero bueno, tenemos las líneas guía que nos pueden ayudar. Entonces, por ahí, y desde esa intersección vamos a trazar una línea en el eje rojo que nos corte estos elementos. Vale. Y aquí pues deberíamos de tener pues una geometría generada que no se genera, así que vamos a tratar de corregir esos elementos, porque aquí, como veis, hay un problema. He metido la pata. Entonces, desde ahí hasta ese punto de ahí. Y ahora desde aquí también me he metido la pata. Muy bien.
Maravilloso. Bueno, pues entonces desde la intersección hasta ese punto de ahí. Y ahora borrar eso. Y aquí no, aquí está bien. Ahí tenemos esa geometría creada. Debería de crearla. Si no la crea, pues bueno, ya sabéis que puede haber algún pequeño problema. Bien, ya están generadas. Entonces ahora, bueno, pues sin más, vamos a ver el tema del asiento, a ver cómo está esto encajando. Entonces lo bajamos en vertical a 1 metro. Vamos a ver cómo va. Bueno, va más o menos. Podemos incluso hacer una bajada hasta en vertical hasta ese punto de ahí. Y podemos incluso rotarlo, a ver si conseguimos rotarlo en ese eje, en el eje que nos marque esa línea, desde ahí hasta ahí. Y bueno, pues eso más o menos lo ajustamos un poquito. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una extrusión de este elemento. Vamos a darle pues como 6 centímetros. Y esto lo mismo. Y por aquí. Vale. Entonces tenemos ahí esa pieza. Esta pieza que tenemos aquí, vamos a hacer un grupo con ella. Y la vamos a meter en la pata. En el grupo de delante. Y entonces con eso lo tenemos ya en ese sitio que está ahí, ¿no? Y con esta pieza que tenemos aquí lo mismo. Así tenemos todo el conjunto allí. Edición, pegar en su sitio. Vale, y ahora lo que nos falta es un poco una parte un tanto compleja, pero compleja de entender, pero fácil de desarrollar, o relativamente fácil, que es la de hacer esta forma que tiene esta pata. Esta pata, como veis, bueno, esta es la parte trasera, la estamos viendo por detrás la imagen, y tiene esa forma, ¿vale? Entonces la idea es que sobre la pata, a ver, lo ponemos así en planta. La idea es que sobre la pata pues haya un plano por ahí y otro por ahí. Y un plano por ahí y otro por ahí. Que tenga ahí no lo he dibujado demasiado bien, que tenga un ángulo, ¿no? Es decir, dos planos con distinta inclinación. Entonces, pues aprovechando el punto medio de ese elemento, tenemos ahí ese punto medio, dibujando sin miedo, hasta ahí, y en el eje verde hasta el propio plano, bajando en azul hasta ahí y hasta ahí, tenemos ese plano. Entonces ahora con una línea en el punto medio, esto vamos a hacerlo un pelín a ojo, no hay problema. Vamos a desplazar todo eso y vamos a ver qué dimensiones tiene esa pata. En la parte más estrecha, que es esta de aquí, pues tenemos aproximadamente más o menos 3 centímetros. Entonces pues vamos a desplazar esto desde ahí hasta ahí sin copiarlo. Bueno, copiándolo, sí, copiándolo a 15. Y ahora esta línea que tenemos aquí nos vamos a situar así y vamos a hacer un movimiento de esa línea en el eje rojo, pues aproximadamente de 4 centímetros. Venga, así, perfecto. Este elemento que tenemos aquí lo vamos a desplazar el otro 1,5 centímetros y vamos a desplazar la línea del medio en el eje rojo igual, 0,04. Vale, y entonces eso nos va a generar una intersección. Todo esto de aquí lo vamos a meter en la pata, en el grupo de la pata, edición, pegar en su sitio, y con todo eso vamos a hacer una intersección con la selección.
para que no nos afecte a lo que es la intersección de la silla. Y bueno, pues ahora nada, simplemente toca borrar. Si borramos, como siempre, algo de más, pues lo eliminamos, lo redibujamos. Y la solución pues debería ser pues esa pata aproximadamente. Entonces, bueno, pues ahí no queda nada. Y ahora vamos a empezar a eliminar geometría. Vamos a ver si a lo mejor nos resulta más fácil desplazando esto. Esto puedo hacer un grupo también. Vale. A ver si nos resulta más fácil desplazando esto hacia arriba 1 metro. Y ahí tenemos nuestra pata. Entonces, pues bueno, para borrar estos elementos lo más fácil es meterse dentro y en una vista así, digamos, más o menos. Aquí hemos seleccionado de más. Vamos a seleccionar así un poquito. Uy, que nos va a costar un poco. Así, suprimir. Y desde ahí suprimir. Y entonces pues tenemos toda esa geometría y toda esa geometría. Esto y esto lo podemos invertir. Y esto lo podemos invertir. Bien, y ahora pues bueno, como siempre vamos a darle por ahí un poco de... Bueno, esta no sé incluso si es más bonita dejarla. Esto de aquí y estas de aquí también podemos. Incluso podríamos suavizar, ahora estamos solo ocultando, ¿eh? Vale, entonces bueno, pues vamos a ver por debajo que tenemos. Ahí tenemos varias. Vale, vamos a ocultar esas. ¿Esto lo podemos borrar? Sí, lo podemos borrar. Esto lo tenemos por ahí. Esto lo tenemos por ahí. Esto lo tenemos por ahí. Y eso por ahí. Bueno. Y bueno, pues es un poco la forma, más o menos. La tenemos ahí. Vamos a bajar todo. El otro conjunto a 1 metro. Hay otras formas de realizar, por supuesto, las operaciones, pero bueno, básicamente debería ser algo parecido a eso. Quizá a lo mejor esta pata es un pelín más ancha, porque nosotros hicimos el plano vertical, pero podíamos haber dado una inclinación a su vez. Bueno, un poco siempre esta superficie no está mal del todo. Vale, entonces pues bueno, la tenemos por ahí. Vamos a ver, podemos eliminar todo eso y vamos a seleccionar todo ese elemento. Vamos a bajarlo en vertical. Ese punto es el que está más abajo, entonces lo bajamos en vertical hasta el origen. Vamos a hacer un rectángulo y vamos a ver las diferencias que hay ahí. Bueno, pues no hay mucha cosa. Aquí, como vemos, sí que hay una diferencia, no pasa nada. Tenemos ese elemento, hacemos por ahí, aquí estamos apoyados. Entonces, con la intersección, a ver si encontramos la intersección. Bueno, pues no me la encuentro ahora. Ahí. Hasta ahí. Y hasta ahí. Vale. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Eso es. Y ahora, pues, por ahí, para dibujar ese elemento y borrar ese y ese. Y ese. Y hacemos lo mismo en la otra. Estamos ya con unas medidas un tanto pequeñas, entonces le cuesta un poquito más encontrar ese punto. Ahora fue más fácil. Hasta ahí y hasta ahí. Y por último, esa de ahí. Vale, entonces eso es. Bien, y en la parte de atrás, en esta, bueno, pues esta parece que está así. Esta está correcta. Perfecto. Bueno, pues eliminamos las guías, tenemos todo ese conjunto, suprimimos ahí y bueno, pues vamos a darle un poquito de sombra
a la cosa. Vamos a poner la perspectiva, que siempre da un toque. Y las sombras. Muy bien, bueno, pues más o menos como veis tenemos esa silla hecha. Se podría todavía pues hacer alguna cosilla más. Las inclinaciones están más o menos correctas, los espesores también, las formas un tanto complejas bien generadas. Y bueno, pues esa es la historia. Continuaremos en la segunda parte del tutorial con el tema del renderizado. Y nada más, espero que haya sido este tutorial de vuestro interés y muchas gracias por verlo. Venga, un saludo.